¿Es Dios un juez enojado? ¿Un Dios que tortura a pecadores indefensos por siglos de siglos? Probablemente nunca hayas escuchado la verdad sobre lo que realmente es el infierno. ¿O de dónde vienen tus ideas sobre el infierno? Así que abre tu mente a alguna verdad sorprendente que quizás no hayas entendido antes. Probablemente hayas oído hablar de la idea de un lugar horrible y de pesadilla de tortura interminable para los pecadores perdidos. Los ateos dicen que las personas religiosas usan este concepto de infierno como un medio para jugar con las emociones de las personas que sinceramente están tratando de encontrar la voluntad de Dios. Pero ¿dónde aprendieron ellos y dónde aprendió usted estas ideas? Como en casi todo lo demás de naturaleza espiritual, la humanidad está confundida y dividida en cuanto a la clase de castigo futuro que recibirán los inicuos. Incluso la mayoría de las iglesias han cambiado o modificado sus creencias sobre este tema a lo largo de los años. Sin embargo, la creencia común actual sobre el infierno se da en la Enciclopedia Americana, volumen 14, página 81. He aquí algunos extractos de su artículo titulado Infierno. El infierno, tal como se entiende generalmente, es la morada de los espíritus malignos, las regiones infernales donde el diablo gobierna supremo y donde las almas perdidas o condenadas van después de la muerte a sufrir tormentos indescriptibles y castigos eternos, ya sea por maldades heredadas del pecado de Adán o por infracciones más o menos graves de la ley divina. Nótese que se supone que el diablo gobierna supremamente en el infierno. A menudo se le representa con una cola, una horca y una sonrisa diabólica, deleitándose en infligir estos tormentos indescriptibles a los pecadores perdidos. Continuando el artículo. El infierno, en el sentido teológico, no tiene lugar en la mayoría de las religiones primitivas ni en el cielo. No se pensó en dividir el estado futuro en condiciones de existencia separadas y distintas. Incluso un escritor tan tardío como el autor de Eclesiastés declara que todos, los hombres y las bestias, van a un mismo lugar. Eclesiastés 3:20. Y hay un solo evento para los justos y para los impíos. Eclesiastés 9:2. Los hombres que compilaron esta enciclopedia descubrieron que las religiones primitivas, a las que llaman las religiones primitivas, no tenían idea del cielo o el infierno tal como las conocemos. Nótese también su comentario de que incluso un escritor tan reciente como el autor de Eclesiastés creía que todos los seres vivos iban a un solo lugar, la tumba. Podría interesar a estos eruditos caballeros saber que Dios Todopoderoso inspiró al autor de Eclesiastés. Pero tal vez razonan. Dios no sabía de lo que estaba hablando. Todavía no estaba educado. ¿Es esa la forma en que razonas? Pero continuemos con otro extracto de este artículo de la enciclopedia sobre la idea popular del infierno como un lugar de castigo, ya sea de carácter redentor o rígidamente retributivo. No surgió de repente y completamente formado. Es el producto de siglos de reflexión sobre el gran problema de la recompensa y el castigo que, casi instintivamente, el hombre asocia con las acciones humanas. De modo que el concepto actual del infierno es ciertamente un producto del pensamiento instintivo del hombre. No vino completamente revelado de Dios, sino que es el producto de siglos de pensamiento, usando la razón humana para decidir lo que solo Dios puede revelar. La razón principal por la que tantos hombres y organizaciones de hombres tienen una falsa concepción del infierno es que lo ven como una doctrina aislada. Ellos fallan en ver el propósito general de Dios al poner al hombre en esta tierra, de ofrecerle el regalo de la vida eterna por la obediencia o del castigo eterno, por la desobediencia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. En el jardín del Edén le dijo al hombre el camino que lo llevaría a la vida eterna. Luego le dijo al hombre que ir por el camino equivocado, el camino del egoísmo y la codicia, llevaría a la muerte. Génesis 2:17. Pero Satanás, el padre de la mentira, Juan 8:44, le dijo a la mujer, no morirás.
Génesis 3:4. Tienes un alma inmortal. El hombre ha estado creyendo esa mentira sobre el alma inmortal desde entonces. El propósito de Dios es desarrollar un carácter santo y justo en el hombre que lo haga apto para la vida eterna. Dios le dio al antiguo Israel sus 10 mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Deuteronomio 5:29. Los decretos de Dios son siempre para el bien del hombre. No están diseñados como decretos arbitrarios que Dios usa como excusa para sumergir a los hombres en llamas de fuego. Note que Dios ofreció a Adán y Eva la vida por un lado y la muerte por el otro. A Adán y Eva no se les habría ofrecido la vida si ya eran almas inmortales. El hombre fue creado mortal y necesitado de la vida eterna de Dios a través de su espíritu. Si el hombre se rebelara contra Dios y se hiciera miserable a través del pecado, entonces lo más amable que Dios podría hacer sería dejar que el hombre muriera. Entonces el hombre obstinado y pecador sería incapaz de traer más miseria sobre sí mismo y sobre otros por sus malos caminos. O simplemente dejaría de existir y por lo tanto no interferiría con la felicidad de otros que buscaban la vida eterna. Es por eso que leemos que el alma que peca morirá. Ezequiel 18:4. Pero los hombres han estado en desacuerdo con Dios y su palabra y han llegado a creer en una recompensa completamente diferente para los malvados. Entonces, ¿de dónde sacan los hombres sus ideas del infierno? Te sorprenderá saber que Jesucristo mismo fue al infierno cuando murió. En el sermón inspirado de Pedro en el día de Pentecostés dijo, él, David, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. Así que, según la Biblia, Jesús se fue al infierno. El infierno, donde Jesús estuvo durante 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, después de su crucifixión, es traducido de la palabra griega Hades. Hades significa simplemente pozo o tumba. Cuando se hizo la traducción de la Biblia al Rey Valera, los ingleses entendieron comúnmente que infierno podía significar una tumba, un pozo o un agujero en el suelo. A menudo hablaban de enterrar sus patatas en el infierno durante el invierno. Así que el infierno al que fue Jesús era simplemente la tumba, el sepulcro excavado en la roca donde fue enterrado. A menos que vivas hasta que Cristo venga y seas cambiado de mortal a inmortal, 1 Corintios 15:53, irás a este mismo infierno. La segunda palabra griega traducida como infierno es tártaro. Se usa solo una vez en la Biblia, 2 de Pedro 2:4, y se refiere a la condición de restricción de los ángeles caídos. Nunca se refiere a los hombres. Gehenna es la tercera palabra griega traducida como infierno. El Gehenna o el valle de Hinnom se encontraba en las afueras de Jerusalén. Era un lugar donde se arrojaban la basura, la inmundicia y los cadáveres de animales y criminales despreciados. Era como algunos de los vertederos de nuestra ciudad de hoy. Normalmente, todo lo que se arrojaba en este valle era destruido por el fuego, completamente quemado. En el pensamiento judío, este valle ardiente y humeante de Hinnom se asociaba con el futuro castigo de los malvados. Por lo tanto, era natural que Jesús y los apóstoles usaran la palabra Gehenna, derivada del valle de Hinnom, para referirse al lago de fuego que será el destino de los malvados. Este lago de fuego se describe en Apocalipsis 20, 14, 15. Estas son entonces las 3 palabras griegas que se traducen a la palabra infierno en nuestras Biblias. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, hay una sola palabra que se traduce como infierno. Esa palabra es Seol. Corresponde a la palabra griega Hades, que significa la tumba o pozo. Antes de que consideremos las escrituras donde se usan estas palabras y encontremos la asombrosa verdad acerca de lo que realmente es el infierno, examinemos brevemente algunas de las teorías de los hombres sobre este tema. Un pasaje familiar para la mayoría de los predicadores del fuego del infierno se encuentra en Marcos 9 del 43 al 48. Jesús estaba mostrando que era mejor deshacernos de cualquier cosa
incluso de un trabajo, una asociación o un hábito que amábamos tanto como nuestro brazo derecho, que dejar que nos hiciera desobedecer a Dios y así ser arrojados al infierno, Gehenna, al fuego que nunca se apagará, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. El infierno al que Jesús se refirió era el Gehenna, que deriva su nombre del valle de Hinnom. Había salientes a lo largo del borde de este valle. La guía para el estudio de las escrituras de Smith da una descripción de este valle. Si algo, especialmente un cadáver, aterrizara en una cornisa sobre los fuegos, sería devorado por muchos gusanos que se mantenían vivos gracias a las sustancias animales y vegetales depositadas allí. A estos gusanos se refería Cristo cuando dijo, su gusano no muere. Pero Cristo no quiso decir que cada gusano individual continuaría viviendo para siempre. No estaba enseñando la inmortalidad de los gusanos. En realidad, estos gusanos son las larvas que se desarrollan a partir de los huevos depositados por las moscas. Continúan solo durante unos días en esta forma de larva, luego pupan y finalmente emergen como moscas, muriendo más tarde. La palabra griega que fue inspirada y traducida a la palabra gusano en este pasaje simplemente significa larva o gusano. Es una expresión colectiva para todos los gusanos que devoran la materia muerta. Estos gusanos no mueren, sino que pupan y se convierten en moscas. Más tarde, estas moscas, como todos los demás animales, volverán al polvo del que provienen. Todos son del polvo y todos vuelven a ser polvo. Eclesiastés 3:20. El fuego que nunca se apagará es una descripción que muestra que Dios no permitirá que nada apague este fuego. Simplemente quemará los cuerpos de los malvados. Naturalmente, aquellos que predican el fuego del infierno usan este pasaje para asustar a las personas irreflexivas y hacerles creer que los pecadores sufrirán el tormento eterno en el fuego del infierno, evidentemente con gusanos masticándolos al mismo tiempo. En lugar de temer lo que algún predicador descarriado pueda decirnos acerca del infierno, veamos lo que Jesús dijo que temiéramos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temed más bien a aquel, Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gehenna. Mateo 10:28. Aquí encontramos la clara declaración de que Dios puede destruir tanto nuestro cuerpo como nuestra alma en Gehenna, el lago de fuego. No se hace mención de quemarse por los siglos de los siglos, y sin embargo nunca se quema del todo, pero sí habla de destrucción. Recordemos que Dios les dijo a Adán y Eva que si le desobedecían, seguramente morirían. Sus vidas serían cortadas, destruidas. Jesús dijo a sus discípulos, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, no la vida eterna en el fuego del infierno. Y hay muchos que entran allí. Mateo 7:13. Luego dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 19. ¿Qué le sucede a un árbol cuando es arrojado al fuego? Pues está quemado, destruido. Hablando de la cosecha de los justos y malvados, Jesús dijo que les diría a los segadores, recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. La cizaña, por supuesto, se refiere a los malvados y el trigo a los justos. Cuando la cizaña literal se quema, se quema. ¿Qué hay de este tipo de pecadores que son quemados? ¿Estaba Jesús usando ejemplos equivocados o quería decir lo que dijo? La respuesta obvia que cualquier persona honesta puede encontrar es que Jesús quiso decir exactamente lo que dijo. El destino de los malvados será la Gehenna, o el lago de fuego que menciona la Biblia. Pero este fuego es mucho más caliente de lo que la mayoría de la gente piensa. Los malvados son seres humanos, mortales. La carne y la sangre están sujetas a la quema. Cuando los impíos sean arrojados al lago de fuego, serán quemados, destruidos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la vida y la muerte se establecen como dos opuestos, el destino de los justos y los malvados, respectivamente. Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19.
Aquí no se menciona que se sumergiera inmediatamente en el fuego del infierno. La recompensa por la desobediencia era la muerte. Más tarde, David escribió acerca de los inicuos. En humo consumirán. Salmo 37:20. Todavía más tarde, Malaquías habla del fuego que quemará a los impíos. Porque he aquí que viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios y todos los que obran impíamente serán hojarasca, y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y hollaréis a los impíos, porque serán cenizas debajo de las plantas de vuestros pies, el día que yo haga esto. Malaquías 4:1 y 3. ¿Puede haber algo más claro que el hecho de que los malvados han de ser quemados completamente destruidos? Es por eso que Jesús dijo, temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. El apóstol Pablo resumió todo el asunto de la recompensa del hombre por el pecado cuando escribió, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Si crees que este pasaje de las Escrituras significa lo que dice, entonces conoces la verdad. Pero, desafortunadamente, los teólogos a menudo no logran entender lo que Pablo dijo. ¿Podría haber algo más claro que este pasaje de las Escrituras? Se muestra que el salario o recompensa del pecado es la muerte, y se afirma que la vida eterna es un regalo de Dios, no algo que ya tenemos. La muerte significa precisamente eso, el cese de la vida y de la conciencia, el olvido total. A pesar del vano intento de muchos predicadores de hacer que la muerte signifique la separación de Dios, no se puede reconciliar esto con las Escrituras. Tampoco la muerte significa la vida eterna en los horribles tormentos de pesadilla de un infierno imaginativo. Esta doctrina del fuego del infierno, que se usa para asustar a tantos seres humanos ignorantes, es una mentira. Su autor es el padre de las mentiras, Satanás el diablo. Si usted es uno de los que se ha tragado ingenuamente esa doctrina y ha sufrido agonías mentales por el temor de un fuego del infierno hecho por el hombre, Dios le ayude a estudiar todas las escrituras sobre este tema y a encontrar su verdad. Pero recuerde que la pena de pecado será causada por el fuego. Pablo advierte en Hebreos 10:26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una esperanza espantosa de juicio y de furor de ira que devorará a los adversarios. Aquí encontramos que aquellos que, conociendo la verdad, pecan voluntaria o deliberadamente, serán devorados por el fuego, serán totalmente quemados y consumidos. Esta es una advertencia temerosa para aquellos que conocen la verdad de Dios y todavía se niegan a obedecerla. Este no es un temor irracional de un Dios duro y severo que se deleite en castigar a los pecadores. Más bien, es la comprensión sobria de que a menos que nos rindamos a la voluntad de Dios y a su camino de amor y nos neguemos a dejar que algo nos desvíe, Dios nos quitará la vida que nos ha dado. Sin embargo, este mismo pasaje muestra el amor infinito de Dios. Él no le quitará la vida a nadie por ignorancia o debilidad, sino porque voluntariamente y a sabiendas se niegan a obedecer a su Creador. Esta actitud rebelde en sí misma no les traería a ellos ni a los que les rodean nada más que problemas y miseria eternos si se les permitiera vivir para siempre. Así que Dios, en su misericordia y suprema sabiduría, ha decretado la pena de muerte para tales personas. Cuando la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, no se refiere a la muerte que vemos a nuestro alrededor todos los días. Esta muerte se menciona en 1 Corintios 15:22 que dice, en Adán todos mueren, y en Hebreos 9:27 que dice, y como está establecido a los hombres morir una sola vez, pero después de esto el juicio. Estos pasajes describen la primera muerte, una muerte causada por una persona que se desgasta físicamente y de la cual puede resucitar. Apocalipsis 20 muestra el tiempo de las resurrecciones posteriores y cuando los malvados son arrojados al lago de fuego. Estúdialo cuidadosamente. Los primeros 3 versículos describen a Satanás atado por 1000 años y a los santos resucitados,
que están en la primera resurrección, gobernando el mundo bajo Cristo. La primera parte del versículo 5 es un pensamiento insertado que nos dice: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De modo que los paganos, los ateos y todos los que no fueron llamados a un pleno conocimiento de la verdad de Dios, no son resucitados hasta después del reinado de 1000 años de Cristo. Esta es la segunda resurrección. Para ellos se abre por primera vez el libro de la vida. Apocalipsis 20, 11 y 12. Pero justo antes de eso, al final de los 1000 años de paz en el mundo de mañana, el diablo saldrá a engañar a las naciones que no estaban imbuidas del Espíritu Santo de Dios. Será vencido y arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 10. Nótese que la palabra son está en cursiva en la Biblia King James. Es una palabra insertada para completar el significado y debe traducirse como fueron arrojados, porque la bestia y el falso profeta son seres humanos que serán quemados cuando sean arrojados al lago de fuego, justo antes de que comiencen los 1000 años. Apocalipsis 19, 20. En este punto, algunos de ustedes pueden estar pensando en la parábola de Lázaro y el hombre rico, y preguntándose si el hombre rico no fue representado como estando en tormento eterno. Definitivamente no lo era. Pero para tener una prueba completa e interesante de esto, escriba inmediatamente para nuestro folleto gratuito titulado Lázaro y el hombre rico. Ahora, continuando en Apocalipsis 20, note en el versículo 13 que los muertos restantes son resucitados en una tercera resurrección y son juzgados según sus obras. Estos son los impíos que fueron llamados en esta vida y que se rebelaron. El versículo 14 continúa: y la muerte y el infierno, el sepulcro, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aquí hay una declaración clara que revela que la gehenna o el lago de fuego es la muerte segunda. La Biblia revela un Dios muy diferente del que se predica tan a menudo hoy en día. Parece que los hombres tratan de eliminar el poder de Dios por completo, predicando como si Dios se hubiera desviado y dejado que el hombre resolviera las cosas de acuerdo con la razón humana, o van al extremo opuesto y ven a Dios como un juez enojado que solo está esperando una oportunidad para castigar a los pecadores indefensos por toda la eternidad. El Creador del cielo y de la tierra ahora permite que el hombre peque y sufra para aprender ciertas lecciones. Si el hombre acepta la verdad de Dios tal como es revelada y aprende estas lecciones que Dios pretendía, se le dará la vida eterna en el reino de Dios. Pero si persiste obstinadamente en ir por el camino que conduce a la miseria, y la miseria para sí mismo y para los demás, Dios, en su misericordia, le cortará la vida arrojándolo al lago de fuego, que es la muerte segunda. Un sufrimiento indecible y angustia mental han sido causados por la falsa doctrina de un Dios enojado que hunde a todos los que no siguen ciertas enseñanzas denominacionales en un aterrador fuego del infierno. La mayoría de las personas han estado atadas por las enseñanzas denominacionales, y muy pocos han estado dispuestos a estudiar todas las escrituras sobre el tema para ver lo que realmente dice la Biblia. Pero Jesús dijo de aquellos que estaban dispuestos a continuar en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32.